Buenas tardes, soy la doctora María del Pilar Alonso Reyes, tiempo completo del Departamento de Matemáticas. Soy actuaria y matemática y trabajo en las licenciaturas de actuaria y matemáticas en este departamento. Yo creo que soñar me es muy complicado decir porque pertenezco a una familia en la cual soy la cuarta de los hijos, o sea, soy la menor. Y ya mis tres hermanos mayores ya estaban estudiando y ya tenían una profesión. Entonces, para mí estudiar era algo natural, no era cuestionable. Pero ¿qué pensaba que quería hacer? Eso sí era diferente. Y todo lo contrario a ser matemática o actuaria. Quería ser arquitecta. Me gustaba la arquitectura, era buena dibujando y entonces dije, yo creo que soy buena para la arquitectura. Y el otro campo que hasta la fecha me sigue encantando es el derecho. Entonces yo decía, pues si no soy arquitecta voy a ser abogada. Y después me puse a pensar, a ver, ¿cuáles son las virtudes para ser arquitecta? Pues tengo que ser contemporánea, pensar que la arquitectura va innovándose y eso debería de ser en mí algo fundamental y no, ya era clásica. Entonces dije, no. Después dije, abogado, no, pero pues hay que corromperse mucho, lamentablemente. Dije, no, eso tampoco. Y entonces dije, bueno, me sigue gustando el área 1, pensemos qué me gusta del área 1. Y entonces dije, todas las ingenierías, no tengo nada que ver. Y quedaron por default matemáticas y actuaría. Y dije, pues me parece que la actuaría, soy buena en matemáticas, averigüé de qué se trataba la carrera. Y dije, esta me parece que es una buena opción, porque creo que la puedo hacer. Y entonces decidí estudiar actuaría en la preparatoria. Bueno, yo creo que la ciencia me ha formado, pero la ciencia matemática, que además es algo muy extraño, ¿no? Cuando uno ve la clasificación de las ciencias, están las ciencias exactas o ciencias naturales, y en ellas vemos esa clasificación y uno nunca ve a la matemática en ella, jamás. Entonces uno se queda en duda, bueno, ¿qué es la matemática, no? Y así entre tratarla como técnica o cosas extrañas. Pero la matemática ha sido mi formación. Es la que me da estructura de pensamiento, es la que me da la forma de interpretar el mundo, es la que me dice que no todo es creíble, sino que tiene que ser demostrable. Y entonces bajo esa situación yo digo que la matemática como ciencia me ha estructurado el pensamiento y la forma de verlo. ¿Y por qué lo aclaro más? Cuando yo decidí entrar a la maestría en Administración Pública en Ciencias Políticas, el pensamiento dominante era el matemático. Entonces, por lo tanto, para leer una obra y tratar de hacer las cosas, primero tenía que concebir cuáles eran los elementos que hacían las hipótesis, tratar de demostrar la teoría social. Me tardaba muchísimo porque el actuar matemático es así y sigue siendo como rige la UNAM. O sea, la ciencia matemática es la que rige el pensamiento. Bueno, yo creo que diferenciaría entre una actuaria en el mundo profesional, en donde trabajaría técnicas y está instalada en el seguro. Podría ser que hace los cálculos actuariales, puede ser que revisa todo lo que es el derecho en términos de las pólizas, o un actuario en términos de la medición del riesgo, ya sea en una empresa de salud o en una empresa que haga análisis estadístico. Entonces, en el caso de la docencia, un día como actuaria es revisar las características que yo tengo sobre mis cursos. Yo doy probabilidad, doy estadística en forma genérica y entonces tengo que ver qué elementos de la probabilidad, ahorita es la materia que estoy dando, probabilidad 1, van a concebir mis alumnos desde el cálculo, desde el álgebra y cómo se los voy a otorgar. Entonces mi vida cotidiana sería trabajar todo el material que vamos a ver en términos matemáticos en el curso. Pero también simultáneamente doy seguridad social. Entonces reviso, de nuevo otra de mis pasiones, las leyes y todas las características de la protección al ser humano, a la protección desde la salud, desde el trabajo, desde el desempleo, y entonces vamos construyendo esto, la construcción de la protección humana.
Entonces también implica una serie de lecturas impresionantes porque hay que estar en el mundo social leyendo los acontecimientos. Por ejemplo, en la época del COVID, pues la seguridad social fue a flote para proteger a la población en términos de salud. Entonces tenía que estar revisando todo lo que estaba en términos de salud, en términos de cómo hacía el Estado para proteger a la población, ¿no? Entonces es el diario, el estar leyendo y trabajando lo que hacemos tanto de ciencias como de sociales en este caso. Yo creo que me apasionan lo que son los riesgos, lo que es la aplicación de la estadística, porque esa es mi segunda maestría en estadística, y me encanta ver cómo con técnicas de estadística podemos demostrar al mundo lo que es el actuar de un cierto fenómeno, ¿no? Por ejemplo, decía en términos del COVID, cómo utilizar la estadística para llegarnos información ante una población concreta que está experimentando, por ejemplo, encierro y que va a tener desempleo, con qué características está ese desempleo, cómo es esa población, qué le afecta a esa población, y eso lo medimos con la estadística, ¿no? Entonces, que la estadística como ciencia pueda aplicarse para resolver problemas me parece fundamental. Pero también hago aplicación con compañeros de biología. Entonces, de nuevo, es cómo la estadística me puede medir cierto crecimiento de una población o características de esa población y que puede utilizarse para una política en términos de un cultivo determinado de una población concreta en biología, ¿no? Hablándose ya sea de peces, animales o de plantas, ¿no? Entonces, eso me gusta, el que con mi ciencia yo pueda proporcionar un apoyo a otras, o sea, la interdisciplina me parece que es lo fundamental de la ciencia. Yo recomendaría que no se fijen si son buenas o son malas. Ese es hay como por defecto pensar que las matemáticas son difíciles y que por lo tanto solamente los eruditos, los genios son los que estudian matemáticas. No es cierto, ¿no? Es que tanto nos gusta. ¿Qué tanto le entendemos a los métodos? Porque si uno lo piensa, la matemática que se enseña a todos los niveles, incluyendo a las facultades, son algoritmos que uno aprende a trabajar, ¿no? Que van a implicar un pensamiento y una estructura. Entonces, en el nivel primario y secundario que estaríamos hablando de las niñas que quieran estudiar ciencia, matemática, es que les guste mucho, que haya una pasión por conocer el por qué suceden las cosas y explicarse qué son. No el que sumemos 2 más 2 y de 4. Porque yo siempre he dicho, tal vez los matemáticos no hacemos contabilidad y a veces se piensa en la sociedad que los matemáticos actúan con números y todo lo contrario, actúan con letras, o sea, con el pensamiento. Entonces, si uno logra ser ordenado, sistemático y con gusto a la matemática es la pasión que pueden encontrar. Ahora, son bellas, son abstractas. Entonces uno tiene que encontrarle, ya sea en la teoría matemática, porque hay muchas matemáticas desarrolladas, matemáticas me refiero a mujeres matemáticas en la ciencia matemática, que desde la teoría hacen el concepto abstracto del álgebra, ¿no? Y desarrollan esa teoría del álgebra o del análisis o de la topología. Pero hay otras que van a desarrollar la ciencia con esas concepciones que van a generar las interpretaciones en la estadística, en la probabilidad, en las técnicas actuariales, las probabilidades de sobrevivencia o en la demografía para ver cómo puedo proyectar a la población. Entonces, ser mexicanas, mujeres que estudian ciencia matemática, que va a incidir en la técnica, nos produce aliviar problemas sociales, económicos, políticos. Y creo que eso puede ser un incentivo para todas las niñas, ¿no? Que inciden desde lo abstracto a lo concreto y lo concreto en un problema específico que la sociedad tiene, ¿no? Y eso yo les recomendaría, que les guste. Esa es la pasión. Muchas gracias, doctora. No hay de qué. Muchas gracias. Ciencias.